Red Bull right now, you'll sink like a goddamn stone. You took too much, man. You took too much, too much. Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la de puta madre que lo reparió. Estoy cansado del pasado y del presente bufarrón. Esto es Freak Station. Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Freak Station a través de rdbradiorock.com, rock de verdad, y a través de la web Cerebros Exprimidos y su circuito radial. Pero también nos consiguen y nos escuchan cuando quieran, todos los programas están allí en nuestras redes sociales, sobre todo en YouTube y en iVoox. Ahí en YouTube y en iVoox ustedes van y echan mano del programa que podría haber hecho en 2014. Creo que hay algún programa del 2014, estoy seguro que sí, porque tenemos un montón de años haciendo esto. La cosa es que aquí estamos y aquí seguimos, porque la semana pasada, el último programa, se lo dedicamos al señor Mike Varney, al lado B de Mike Varney. Y hoy hablaremos del lado C, por supuesto. Mike Varney, un personaje del cual hablaremos más adelante con más profundidad. Pero hoy vamos a recordar un poquito que es un tipo que en los 80 nosotros, bueno, y hablo en general, ¿no? Muchos descubrimos porque el tipo fichaba para su sello Shrapnel Records infinidad de guitarristas virtuosos, ¿no? Incluso sin saber que era el dueño de Shrapnel Records, no hacías esa relación. Cuando uno es chamo no tiene a lo mejor esa capacidad de relacionar, ¿no? Pero veías el nombre de Mike Varney en las carátulas de los discos como productor, y todo eran discos de guitarristas virtuosos. La cosa es que Mike Varney es un músico que se dio cuenta joven que prefería estar detrás de los controles que estar tocando de cara al público, y se dedicó a montar sello discográfico y a hacerse empresario, ¿no? Y hoy vamos a dedicarle musicalmente hablando, ese lado C se va a dedicar musicalmente hablando a lo que es la etapa progresiva y yacera de los sellos discográficos y de la música, en la que sobre todo él ha trabajado como productor ejecutivo. O descubridor de bandas en algunos casos, y en otros casos, bueno, el que pone el billete y las condiciones para que grandes discos hayan sido grabados. Hoy empezamos con un grupo en el cual, además de ser productor ejecutivo, el señor es culpable de que la formación exista, porque esos son Artention, una banda estadounidense que cuando llegó a sus manos, bueno, realmente eran las maquetas, eran unas demos del teclista Vitalis Kuprich y el guitarrista Roger Stafelbach. A él le gustó mucho lo que estaba escuchando y decidió que que era buena idea apoyarlo, y se dedicó a buscar músicos para completar la formación, ¿no? Y en esa búsqueda de músicos para completar la formación se escogieron a tres grandes virtuosos. La verdad es que la formación de Artention, por donde la agarre, son músicos de un nivel exquisito. En las voces, John West, quien después también escucharemos en Royal Hunt, por ejemplo, es un grandísimo vocalista. Estaba en el bajo el señor Kevin Chaun, que Kevin Chaun lo escuchamos también en Cosmos Squad, y además es un reputado compositor. Y en la batería nada más y nada menos que Mike Terrana, que muchos conocimos a Mike Terrana después con el tiempo, porque ha formado parte de las 1001 bandas, ¿no? Actualmente está por ejemplo con los españoles Avalanche, pero también está con los italianos Vision Divine. O sea, él está donde está el dinerito, pero esto está bien, eso no es criticable, pues. Yo lo vi en vivo con Ingwie Malmsteen y se me cayó la quijada al suelo. Creo que el solo de batería de este tipo es de lo mejor que he visto en mi vida, seguramente.
Y me sorprendió ver a Ingrid Masten parándolo de la batería a Mike Terrana para sentarse él y hacer el ridículo ahí, porque ya miras tú, Ingrid Masten puede ser un dios de la guitarra, pero de la batería no. Y tenía a Mike Terrana nada más. Y bueno, fuera de la anécdota, la conjunción de estos 5 músicos se convirtió en una agrupación llamada Art Tension, que bueno, su nombre dicho así como lo digo yo no suena a nada, pero es una mezcla de las palabras art y tension, ¿no? Tensión y arte. En 1996 sale el primer disco llamado Into the Eye of the Storm, y es un gran trabajo. Bueno, en general los discos de esta banda son muy muy buenos. Es un gran trabajo de progresivo, de metal progresivo, que curiosamente pareciera que tuvieras sonidos que los puede acercar al power metal, pero no termina de ser de eso, y que los acerca también al progresivo, porque la música está muy muy basada en los teclados de Vitalis Kuprich, pero tampoco termina siendo progresivo puro. O sea, es muy muy interesante la propuesta de Art Tension, porque está a medio camino de todo, y lo que lo hace genial es que las composiciones son muy buenas. Este tipo de música sin composición de calidad, o sea, sobre todo temas como tal, ¿no? Termina siendo un desastre, pero como son temas muy que enganchan con ese sonido, vamos a decir, popular, y llevado a ese nivel de técnica y de virtuosismo, coño, pues termina enganchando. Vamos a escuchar el tema título de ese primer disco llamado Into the Eye of the Storm, y así comenzamos con este lado C del señor Mike Varney.
Así arrancamos el programa de hoy, este lado C de Mike Varney en Freak Station, con la gente de Attention y el tema Into the Eye of the Storm. Apareció en el disco de 1996, su trabajo debut. Un disco que, por cierto, produjo Mike Varney junto a Vitalis Kupris y el guitarrista Roger Staffelsbach. Ellos son los productores, los coproductores junto a Mike Varney. Es de los pocos trabajos en progresivo, por lo menos que yo haya visto. Sobre todo los de Magna Carta no los tocó, pero sí por Shrapnel Records sí se echaba para el agua, porque también es cierto que esto tenía un toque a lo que él, bueno, a lo que él trabajaba, ¿no? Al heavy, al speed, a este tipo de rollo, ¿no? Otra agrupación con la que vamos a continuar son los suecos Mayadom. Y bueno, Mayadom es una banda que ha pasado sin pena ni gloria, y por eso la traigo aquí, porque es una increíble agrupación de metal progresivo que cuando yo la escuché dije, coño, esta es como la respuesta sueca a Dream Theater, ¿no? En su momento. En una grave crisis económica vendí el disco debut de esta gente, Paranormal Activity. Bueno, sí, todos hemos tenido nuestras crisis y hemos hecho cosas que nos arrepentimos. El que colecciona discos y no se arrepienta de alguna venta es que no ha vendido. A veces nos obligamos a estas cosas, es lo que sucede con la música. Y bueno, Mayadom saca este primer disco. Antes de llamarse Mayadom, esta gente tenía otro nombre, se llamaba Mellow Poetry. Y nada, sacaron este trabajo a través de Shrapnel Records, donde el señor Mike Varney, lo que hace es la producción ejecutiva, ¿no? Y es un disco, y ya les digo, a mi manera de entender, lo único que a mí me chirría un poco de este trabajo es la voz. Un vocalista que nada más trabajó en el primer disco de esta banda, llamado Björn Holmquist. Y bueno, no me termina de convencer, ¿no? Sin embargo, musicalmente hablando, es un trabajo brutal. Esta gente después sí se hizo un poco más conocida. No fue que cambiaron de nombre, sino que tres músicos que formaban que formaban parte de Mayadom se mudaron a otra banda llamada Loch Bostock. Esta banda ya tiene activa desde el 2000 y imagínense, ya tiene en su haber como 8 discos. El último apareció en el 2021 llamado Opus Ferox, The Great Escape, que también va por el lado del metal progresivo, con voces extremas. Eso es lo que hay con esta nueva gente. Amigas y amigos, escuchamos el tema Wait a Minute, que abre este disco llamado Paranormal Activity. Apareció en 1996 a través de Shrapnel Records.
Mayadom es lo que acabamos de escuchar. El tema Wait a Minute. Uno acostumbra a decir así sonaba Mayadom, ¿no? Sin embargo, Mayadom sigue sonando así, más allá de que la banda no exista. La música queda. Esta reflexión me la hago yo mismo cuando voy hablando, que a veces meto la pata o me digo, no debía haberlo dicho así. Bueno, una conversa conmigo mismo, que por lo menos espero que les divierta y les haga parecer, no les haga parecer que yo estoy loco. La cosa es que este tema salió en el disco Paranormal Activity de 1996. Y bueno, les había dicho que lo que menos me gustaba era el vocalista y ahí me equivoqué, se me había olvidado decirle, o sea, realmente no me había acordado del dato de la portada. La portada de este disco es lo más feo que ustedes se puedan imaginar. Es la propia portada en la que uno se pregunta en qué estaba pensando el artista gráfico al hacer esto. Sobre todo porque para esta fecha no había, en 1996, no había la posibilidad de escuchar la música en línea. Yo creo que MySpace, que fue la primera red social, se puede decir, que apareció relacionada con la música, para estas fechas, si existía, estaba en pañales. Así que flaco favor recibieron esta gente con esa portada. Habría que preguntarse qué pasó ahí con el productor ejecutivo. ¿No vio esa portada antes de lanzar el disco o estaba de acuerdo con eso? Bueno, seguimos con la música de Mike Varney, o la música que ha apoyado Mike Varney, pero antes de eso vamos a dar unos datos de él que no hemos comentado. Yo creo que no había dicho que él empezó la música, o en la música, tocando el bajo en una agrupación de punk llamada The Nuns. Y lo que sí estoy seguro que no he comentado es que después montó otra banda llamada Cinema, y poco después lo contactaron para escribir o coescribir una ópera rock, ¿no? El que lo contacta es el señor Marty Balin, que bueno, lo descubre como talento. Marty Balin era vocalista de Jefferson Airplane, que después pasó a ser Starship, si no me equivoco, así es la historia. Bueno, y coescriben esta ópera rock llamada Rock Justice, que si ustedes la buscan en internet, en YouTube, van a ver imágenes muy interesantes. Hay extractos largos de 16 minutos de que están además en una excelente calidad, y además todo es muy underground, muy 70, ¿no? Excelente, bueno, se puede decir archivo musical, ¿no? La cosa es que Mike Varney con esta ópera rock descubre que él prefiere estar tras los controles antes que estar de cara al público tocando, porque él coproduce el lanzamiento a través de EMI de la banda sonora de la ópera, ¿no? De la ópera rock. Entonces, cuando hace esa coproducción, ahí él le agarra el sabor a esas labores y decide enfocarse en eso y en montar su sello discográfico y con buscar talento, casi nada. Bueno, vamos a escuchar algo del jazz rock a través, por ejemplo, de esto que se llama Alex Skolnick Trio. Pues es el trío de jazz que tiene el guitarrista de Testament, Alex Skolnick, otro diablo más de la guitarra, que cuando lo escuchamos la primera vez en los 80 decíamos, wow, este es un guitarrista diferente, porque las bandas de thrash no acostumbran a tener guitarristas así de este estilo clásico como Alex Skolnick, ¿no? Pues más allá del thrash, más allá del heavy, el señor Alex Skolnick es un fan del jazz y ha sacado varios trabajos bajo este formato de Alex Skolnick Trio. Además, el primer disco eran casi todo de versiones muy retorcidas, las retorcían de tal manera que no las reconocías casi. Y por supuesto, en su segundo trabajo llamado Transformation pasa lo mismo. Ese disco sale en el 2004 a través del sello Magnitude Records, que realmente es un subsello de Magna Carta Records, donde Mike Varney es cofundador y tiene 50% de las acciones. O sea que este es un disco en donde Mike Varney hace la producción ejecutiva, pues también pone el billetico. Y es un gran trabajo, a mí me encanta, aunque me cueste un mundo reconocer las canciones que ellos dicen que son. Vamos a escuchar el Blackout de Scorpions, que para mí es la más reconocible, déjenme decirle. Así que si ustedes lo pillan, maravilloso. Yo no lo pillé a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y creo que sigo sin pillarlo. I was blacking out as it was happening. Damn. You know what I mean? That's weird, right? I was like, man. You seem fine. Yeah, I'm cool. I'm fine. Then after that, I went to bed. I was cool. Yeah, but you blacked out. I mean, I never black out.
Aquí escuchamos la reversión o la interpretación de Alex Skolnick Trio sobre el tema Blackout de Scorpions. Bueno, una forma particular de cómo ellos la tocan, pues, y cómo la reinterpretan, incluido en el disco Transformation del 2004. Por cierto, que es un disco que tiene más canciones en ese estilo. Por ejemplo, el Electric Eye de Judas Priest. Don't Talk to Strangers de Dio, que a mí me costó, bueno, no, a mí no me costó, no la consigo, todavía sigo buscando dónde está ese tema. Y la que sí se pilla así rápidamente, pero porque utilizan un pedazo pequeño de Z-Tropper, ¿no? Utilizan el comienzo para fusionarlo con un tema de Alex Skolnick, un tema original. Y entonces, claro, lo pillas, pero porque te dan la oportunidad. Ellos te dejan allí, te digo, te la vamos a poner fácil para que sepas cuál es. Porque si no, tampoco te hubieras enterado. Excelente opción aquí en Freak Station. Y continuamos con la música y este lado C del señor Mike Varney. Escuchamos a James Murphy, que muchos conocimos con el grupo Dead, ¿no? Ella estuvo con Chuck Schuldiner y su banda. Se hizo popular, ha tocado en infinidad de agrupaciones, pero también tiene una carrera en solitario. O sea, ha sacado discos en solitario, no muchos, creo que ha sacado 2 por lo menos. Y bueno, yo quedé enamorado de su trabajo de 1998, Feeding the Machine. Tengo que reconocer que muchas de las cosas que estoy poniendo acá yo ya las conocía y las estoy trayendo porque realmente me engancharon muchísimo y dije, uy, voy a aprovechar para compartir esto, ¿no? Y este disco de James Murphy es un disco bien curioso porque es de 1998, suena a esa época y a la vez suena a que el tipo tenía ganas de tirarse una inventiva, ¿no? James Murphy es un carajo que aparte lo vas a ver mucho o lo podemos ver mucho en los trabajos donde está la mano de Mike Varney, porque si no me equivoco trabaja para el estudio aquí lo estoy diciendo yo por lógica, ¿no? Trabaja para los estudios de donde graban las bandas de Mike Varney, porque él, por ejemplo, lo puedes encontrar como ingeniero de sonido en los discos de Attention, de Alice Dilemma, que lo vamos a escuchar más adelante. Y aparte de eso es que muchísimos de los músicos que trabajan que han trabajado para Sharpner Records están, por ejemplo, en este disco. Este disco Feeding the Machine cuenta con Vitalis Kuprich en el tema que vamos a escuchar en los teclados, que es además aparte una canción que cuenta en las voces con Clark Brown, que lo descubrimos con la banda Geezer, con el proyecto del bajista de Black Sabbath. Pero es que además de eso también está Matt Guillory, que es un tecladista que forma parte de Alice Dilemma, Jeremy Colson, que tocaba la batería en Alice Dilemma, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo interconectado. Este es un grandísimo trabajo donde las canciones instrumentales se mezclan con las cantadas y que cuenta con una playa de artistas que, bueno, después puedo enumerar alguno más. Ahora vamos a escuchar este tema título, Feeding the Machine. Overwhelming
Sonando aquí en Freak Station, James Murphy con su disco Feeding the Machine de 1998, y el tema era la canción título, el tema título del disco. Un disco que aparte sale por diferentes sellos. En Europa salió por el sello Die Hard Music Worldwide, pero está licenciado por Shatner Records, que lo lanzó en Estados Unidos. Y la base de este disco, o sea, lo que es el trío de músicos que conforman casi todo el disco, es James Murphy a la guitarra, el bajista Steve DiGiorgio y en la batería el señor Dean Castronovo. Puro mocho, se podría decir. Los tres son unos monstruos. Steve DiGiorgio con Sadus, con Death, Dean Castronovo, que ha estado en infinidad de agrupaciones, entre ellas estuvo con Ozzy Osbourne también, y en Geezer, en la banda del señor Geezer Butler de Black Sabbath. Entre los invitados, así para nombrar alguno conocido, muy conocido, Chuck Billy de Testament, y ya vemos las conexiones con los grupos que les comentaba anteriormente: John West de Attention, Vitalis Kupris, que mete teclados en una canción, tienes a Matt Guillory, que es de Alice Dilemma, Trent Garner también era, ahora se me va el nombre de Magellan, se llama la banda, una banda de Magna Carta Records también. Bueno, amigas y amigos, continuamos y vamos a irnos hacia el jazz rock. Aquí tuve que hacer una investigación porque yo del jazz rock no sé mucho, ¿no? Tuve que investigar qué bandas habían salido a través de Stone Center y cosas así, y ponerme a escuchar un poquito, y conseguí algo que dije, wow, esto es tremendo, esto suena genial y hay que ponerlo. El señor Jerry Goodman quien es conocido por formar parte de Mahavishnu Orchestra y de The Flock. Es un violinista eléctrico brutal, pues junto a Steve Smith, que fue baterista de Journey, Howard Levy, que es un tecladista, armonicista, y el señor Othel Barbridge, que es un bajista. Bueno, ellos cuatro juntos sacaron un disco llamado The Stranger's Hand, que sale a través de Tone Center, y tiene mucho de progresivo y de jam en algunas canciones, y es normal que esto lo apoye el señor Mike Barney. Así que vamos a escuchar el tema título, Stranger's Hand, que es la canción que en este caso cierra el disco. Con todos ustedes, Jerry Goodman, Steve Smith, Howard Levy y Othel Barbridge.
The Stranger's Hand, ese es el tema que hemos escuchado de, vamos a llamarle así, este cuarteto de la muerte. Jerry Goodman, Steve Smith, Howard Levi y Othel Barbridge, quienes se juntaron para lanzar este disco llamado igual, The Stranger's Hands, en 1999. Hemos tenido un programa bien interesante en el cual se puede decir que la técnica y el virtuosismo ha sido la seña de identidad, ¿no? Hemos tenido progresivo, hemos tenido jazz, pero también metal, con el tema de James Murphy, ¿no? Sin embargo, el virtuosismo se puede decir que ha sido la regla number one de este lado C de Mike Varney, el cual vamos a cerrar y vamos a despedir con una banda que ha pasado por debajo de la mesa sin pena ni gloria y que a mí me gusta mucho porque tuvieron la capacidad, sacaron un solo disco, eso sí es verdad, pero en ese disco tuvieron la capacidad de hacer concentradito de metal progresivo. Me explico. A mi manera de entender, ellos eran capaces de hacer en temas relativamente cortos de 5, 6, 7 minutos lo que otros grupos a veces tenían que hacer en 12, 13 minutos, ¿no? Los temas de Dali's Dilemma, que es la banda que vamos a escuchar a continuación en este disco Manifesto for Futurism de 1999, tienen esa particularidad. Son grandes temas concentrados donde el virtuosismo y el progresivismo al estilo de, por ejemplo, de nuevo Dream Theater, pues estaba concentrado, estaba ahí. Es la banda del señor Matt Guillory, que ya le había comentado, creo, estaba en el disco de James Murphy, Jeremy Colson, que también es un baterista conocido. Son músicos que no han tenido tanto recorrido, pero siempre han estado presentes de alguna u otra forma dentro de la historia
y de muchos discos de progresivo, sobre todo progresivo proveniente de Estados Unidos. Mike Varney es el productor de este trabajo y el ingeniero, de nuevo, James Murphy, un tipo que, ya les digo, ha trabajado en infinidad de trabajos donde está Mike Varney presente. Vamos a despedirnos, amigas y amigos, con el tema, a ver, que se me va, This Time Around. Ese es el tema en el que nos vamos a despedir en este lado C de Mike Varney. Y como saben, los vamos a esperar también, porque si ha habido lado B y ha habido lado C, bueno, seguro que el lado A lo vamos a hacer. Amigas y amigos, bye bye. Esto fue Freak Station. Ya saben que además de conseguirnos a través de YouTube o el iVoox, pues nos escuchan en rdbradiorock.com, rock de verdad, y a través de la web Cerebros Exprimidos y su circuito radial. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la de puta madre que lo reparió. Estoy cansado del pasado y del presente bufarón. Esto fue Freak Station.